¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de esto que es Loca en Blanco. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos un gran invitado. Ya tenía muchísimo tiempo que yo conocía su trabajo. Lo admiro muchísimo. Alex también. Nos hemos encontrado algunas ocasiones. En el Guadix 1 estuvo y está presente. La Ciudad de México, cuando Miguel Montor también hizo su taller, como que lo inauguró. Lo vimos ahí con el maestro Lucio y para nosotros es un gran placer estar con ustedes. Arqui, Rafael Pardo, bienvenido. Me gusta igualmente, muchas gracias, muy contento. Como bien dicen, ya nos hacía falta aquí reunirnos y qué bueno que estén ahora en Jalapa. Un gusto que me visiten. Y bueno, pues aquí de manteles largos, como bien dices, sobre todo por el evento que hoy acaba de iniciar de Hábitat MX, que me parece un proyecto interesante que están llevando a cabo el arquitecto Jonathan, el arquitecto César, un proyecto que de lo que busca e intenta es generar proyectos para las comunidades más necesitadas y creo que justamente ese tipo de proyectos son los que hacen falta o mucha falta en el país y bueno, hay que festejar, celebrar y apoyar este tipo de proyectos. Así es, Arqui, creo que esa es la finalidad de la arquitectura y nos interesa a nosotros y a la comunidad que nos escucha, que admira a usted y su trabajo. ¿Cómo es que nació la arquitectura, ese interés por la arquitectura de usted? ¿Tenía algún familiar arquitecto o cómo es que llegó la arquitectura, se enamoró y ahora es su estilo de vida? ¿Cómo fue ese primer momento? Sí, me lo han preguntado un par de ocasiones y creo que cada vez entiendo un poco más de dónde viene un poco este gusto a la arquitectura. Pero sí me gustaría, como antes, platicar que desde chico siempre fui alguien que estaba yo de una u otra manera relacionado, sí, con la arquitectura, pero también con la pintura, con la música, y que desde chico, ya ahora lo entiendo, me llamaba mucho la atención cuando de repente, hace rato platicábamos del puerto de Veracruz, entonces cuando estabas en la parroquia, de repente pues llegaban los jaraneros, ¿verdad? Y empezaba el arpa a tocar, pues yo me quedaba así como asombrado, decir, wow, ¿cómo puede ser que esta persona, no, con las manos logre estas melodías o esta música, ¿no? Tan interesante como es el son jarocho, o de repente un violín por ahí, pero también cuando veía obra de tíos que tenían piezas contemporáneas, pintura, escultura, pues me llamaban también mucho la atención y cosa curiosa porque, digamos, ya hoy me acuerdo de eso y cuando se los platico a mis tíos, por ejemplo, el que tenía estas piezas, estos cuadros, me dice, oye, yo no me acordaba de esa pieza que estaba atrás de la puerta, que era una pieza que estaba llena de clavos, se generaban un círculo, que por cierto, esos clavos estaban oxidados, y de esas cositas que dices, híjole, yo creo que todos venimos de una otra manera predispuestos a ciertas cosas, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo puedo como entender de cómo inicia un poco desde la infancia, que obviamente a esa edad no sabía yo que quería yo ser arquitecto y que me gustaba el arte en general. Pero bueno, llega el momento en donde como todos tenemos que tomar la decisión, que tenemos que estudiar algo y la verdad es de que sí, digamos, la arquitectura me daba como esa parte de... em, pues, de que me llamaba también como este músico que sacaba, estos sonidos, pues, me parecía también muy interesante cómo un arquitecto podía imaginarse y crear estos espacios, ¿no? Sí tuve un tío arquitecto, y ahorita recuerdo un poco que una vivencia que tuve, cuando me invitó a visitar la obra, que le estaba explicando justamente a sus clientes cómo iba a quedar, la escalera, dónde iba a quedar el vestíbulo, una recámara, y luego justamente se llevaba su lápiz y en una pared que estaba, ya, con el aplanado, no estaba pintada, pues empezaba a rayarle, a dibujar. Entonces iba platicando, iba narrando la casa y yo me la iba imaginando. Entonces me hizo así como, wow, ¿cómo puede ser que alguien que lo que trae en la mente lo pueda llevar en 3 dimensiones, ¿no? Y bueno, eso creo que también influye, sin duda, en mi vida, como también me influyó el visitar, fíjate, arquitectura de grandes arquitectos de aquí, de la zona, que otra vez me doy cuenta, digamos, que me llamaba la atención
ya una vez que estudié arquitectura. Y decía, con razón, esta casa me llamaba la atención porque ya sé quién la diseñó. Entonces, creo que por un lado, estas vivencias que tuve de chico y luego, como ya comentaba hace rato, pues llega el momento donde tuve que tomar la decisión, pues yo creo que toda esta carga de la que platico, pues es la que, ¿no? De una u otra manera me empuja, ¿verdad? Tantito para tomar la decisión de estudiar arquitectura. Y mi mamá también, creo que fue alguien que me dijo, oye, pues a ver, siempre te han gustado como las manualidades, ¿no? Siempre era yo alguien con lo que está siempre en contacto mucho con jugar con cosas, ¿no? Manuales, con plastilina, con cartón y que también fue como digamos, la que me dio como ya la certeza, el último empujoncito que necesitaba como para decir, pues sí, es esto y punto, ¿no? Claro que ya entras a la carrera muy emocionado, muy contento y te vas dando cuenta que sí, conforme va pasando el tiempo, pues es tu pasión y es a lo que realmente quieres dedicarte toda tu vida. Algo que comenta usted es trabajar precisamente con algo que alguien tiene en mente y luego plasmarlo. Y es que el arquitecto trabaja con la nada, ¿no? Con el espacio, no existe. Tú lo imaginas, lo plasmas con un dibujo y algo que transmiten sus obras. Yo no he visitado personalmente ninguna, pero no imagino lo que se siente, porque yo con tan solo verlas, se siente algo, cómo entra la luz, la sombra, el material, como dice el maestro Lucio aquí citándolo del lujo, de la imperfección. También es como muy escultural su obra. ¿De dónde aprendió todo eso? ¿Cómo alimenta la creatividad? Porque yo cuando veo en Art Daily o veo tus fotos en Instagram, digo, ¿cómo se le ocurrió el Arqui? O sea, ¿de dónde viene grasas, esos ambientes? ¿De dónde? Sí, bueno, esto que dices que partimos de la nada, no tanto. O sea, yo creo que sí partimos siempre con algo. Te voy a decir por qué. Justo ayer, fíjate qué curioso, porque me escriben por Instagram unos arquitectos de Venezuela que querían justamente que les platicara yo un poco de 3 obras que los maestros en Venezuela las habían encargado que estudiaran en mi obra. Y que, ¿saben qué? Vamos a armar un Zoom más rápido para mí, para ustedes, y nos conectamos a las 9:10 de la noche. Entonces, bueno, ya tuve ahí el encuentro ayer con ellos y les decía justamente eso, porque me preguntaban: "Oye, ¿cómo inicias un proyecto?". Le digo: "Pues, a ver, creo que la mejor manera de iniciar un proyecto, al menos para mí, pues, es sin duda visitar el sitio, entender dónde está, ¿no? Entender su geografía, si tiene o no vistas". Nos platicaba yo un poco en Jalapa, la condición de la topografía, el paisaje, las montañas, pero también, si en un momento dado el proyecto está en un lugar, céntrico, urbano, entonces, cómo toda esta información te va haciendo que no inicies de la nada, no partas de cero. Creo que al contrario, ahí ya te dan tanta información que se vuelve más bien como, ser muy sensible de toda esta información que te están dando para que el proyecto lo puedas llevar a cabo y que sea un proyecto que esté también, contextualizado justamente por todas estas preguntas, por toda esta observación, por toda este cantidad de análisis que hiciste en el sitio, que a la hora que empiezas los primeros trazos, a dibujarlos, pues, te das cuenta de, pues, dónde tiene que quedar el acceso, dónde tiene que quedar la cochera, hacia dónde tienen que ir las vistas. Entonces, digamos, eso, digamos, como arranco, ¿no? O como arrancamos, creo que muchos, este, y luego la segunda pregunta que me hacías, recuérdame cuál era. Sí, De cómo genero los espacios, sí. También creo que, bueno, a ver, una vez que empiezas a entender esta parte donde tienes que acomodar la sala, el comedor, yo hago muchas maquetas, o sea, mi proceso es de muchas maquetas y es justamente la manera en cómo creo que voy equilibrando mi arquitectura, ¿no? Porque si bien es cierto que es plástica, pero también hay que decir algo que para mí es más importante, está muy relacionada con el sitio. O sea, todas las obras, ¿no? Por ejemplo, les platico el proyecto de los últimos que se terminaron, que es la Casa Ave. El proyecto, ya sabíamos que enfrente íbamos a tener el Pico Orizaba. Entonces, la casa, ya sabiendo de origen que íbamos a tener enfrente esta gran montaña, que es la montaña más alta de México, a la hora que hicimos el emplazamiento y a la hora que marcamos la vista que se iba a tener desde la sala del comedor, nos dimos cuenta que la montaña va a quedar ligeramente esquinada. Entonces, el hecho de corregir el trazo y poder, ya ahora el trazo le iba a mandar la montaña para poder
enmarcar de manera perfecta. Pues, esto habla de una arquitectura así plástica, pero que está dialogando con el sitio, ahora, dialogando con el contexto. Entonces, pues sí, la forma, la función es importante, todo es importante, pero que no es, digamos, nada más este interés por la plástica, por meramente que se vea bonita, sino que, digamos, dentro de ella suceden cosas, ¿no? Como justamente de repente tener una doble altura, una triple altura, una entrada de luz. Y creo que todos estos recursos que utilizamos mucho los arquitectos, como es el recorrido, que también, no obstante que a veces me toca trabajar en proyectos pequeños, estamos apostando mucho al espacio, a crear espacio, y creo que ahí es donde está, digamos, nuestra obligación como arquitectos de crear espacios, de generar emociones, de que los espacios te transmitan algo, y no importa la escala, no importa el tamaño, pero que otra vez, justamente con estos ejercicios de estas maquetas, de ir trabajando la maqueta en los planos, pues esa información que va de un lado para el otro, pues van haciendo que el proyecto se vaya equilibrando, que funcione, pero que también transmita y que también tenga esa plástica, ¿no? Pero también que esté relacionada con el sitio, porque así como nos podemos abrir al paisaje, también nos podemos cerrar al paisaje cuando no tenemos nada que ver. Entonces hay que generarnos ese paisaje a través de un patio, de un jardín, o si de repente tenemos vecinos en donde justamente tenemos que darnos la privacidad, entonces empiezas a trabajar en una fachada mucho más ciega, ¿no? ¿Hay decisiones como arquitecto en casas, en proyectos que después de tiempo de ya visitarlos, le hubiera gustado cambiar algo o siempre está totalmente satisfecho con el resultado final? No, yo creo que todos los proyectos, ¿no? Siempre van a tener como esta posibilidad de mejorarlos. Yo creo que todos. Pero pues también hay que entender que la arquitectura tiene un tiempo, ¿no? Un tiempo definido, y que yo creo que para ese tiempo que te dan, a veces te dan mucho, a veces te dan poco, pero pues al final es el que tuviste, y haces lo mejor que puedas. Claro que siempre es mejorable. Inclusive, yo creo que no hay proyecto de ningún arquitecto de que el que me pongas en la lista de tus favoritos, que no se puede mejorar algo, ¿no? Sea quien sea. Arqui, este tipo de eventos como Cumbre Habitat y estar aquí, que usted nos comparta las enseñanzas, por ejemplo, le digo a Alex que para nosotros son como clases gratuitas, escucharlos, aprender un poco de lo que hacen ustedes. ¿Qué le parecen este tipo de eventos? Sí, pues me parecen muy importantes porque ya platicábamos un poco al inicio que estos foros, estas pláticas, estas charlas que además involucran a las universidades, a los jóvenes, pero que además están pensando en hacer proyectos que van a tener un impacto en las comunidades, me parece sumamente relevante, porque es donde creo que deben de estar más proyectos de arquitectura y donde deberíamos estar más arquitectos atendiendo esas necesidades. Entonces, estos eventos, estos foros, en donde justamente se juntan, ¿no? Todos estos actores para poder justamente lograr estos proyectos, me parece bien importante apuntalarlos, darles continuidad. Y como yo les comentaba hace rato, a mí me gustaría ya no nada más ver los proyectos que se entregaron, sino más bien ahora ver la ejecución de la obra, ¿no? Que si son proyectos de mínima intención está perfecto. Si es nada más resolver una escalera, pues está perfecto, pero que se resuelva de la mejor manera esa escalera. Y sobre todo, empezar a dignificar a estas zonas que están sumamente abandonadas, y que me parece importante que este tipo de foros estén justamente provocando que cada vez pueda haber más y más y más proyectos para estas comunidades. Arqui, ¿algún consejo para los arquitectos que nos ven, que nos escuchan a través del podcast? El consejo más importante para un estudiante de arquitectura que va iniciando, ¿cuál sería de usted? Yo creo que el consejo para mí más potente es la pasión. O sea, digo que eso es difícil de transmitirlo, es difícil de enseñarlo. Hay gente que dice que sí se puede, digamos, transmitir. No lo dudo que haya maestros que puedan, ¿no? De una u otra manera contagiar la pasión, pero creo que también la debes de traer un poquito, ¿no? O sea, si
Si no te mueve el fútbol, por mucho que tú veas a que tu compañero, amigo, primo, lo que sea, se apasione, ¿no? Por un golazo, sí, te puedes emocionar de momento, pero no es lo mismo a que cuando lo traes, ¿no? Y eso me parece que todo aquel que tenga esa pasión por la arquitectura, pues ahí sí que la aprovechen. em, y el que no, pues que vea de qué manera, pues trata pues sí, de prender esa mecha para que pueda justamente, ¿no? Tener como un poquito más ese arraigo por la arquitectura y que me pueda apasionar por esta gran profesión, porque además es una profesión que justamente es tan amplia que te da para que pueda haber arquitectos que se dediquen a la gestión pública, arquitectos que puedan dedicarse al diseño, a la construcción, y si eso te apasiona, pues qué bueno, o sea, no nos tiene que apasionar lo mismo a todos, pero creo que, híjole, sí, para mí algo vital en cualquier profesión, yo diría, es la pasión, la dedicación, pues las horas que, pues, le dediques, ¿no? A esto. ¿Cuál nos podría compartir una anécdota que, pues, le haya, em, nutrido, a lo largo de su trayectoria como arquitecto? Anécdota como de qué tipo te imaginas, porque anécdotas he tenido muchas, buenas y malas, y con los que buena, una buena, pero ¿de qué tipo? A ver, pues yo creo que la más satisfactoria, creo que para cualquier arquitecto, es ver materializado la obra, ¿no? Es ver ya terminada el espacio, pero creo que hay algo todavía mucho más importante, que es que para quien diseñaste, es decir, el usuario, cuando es feliz, cuando goza lo que haces, me parece que eso es lo primordial, lo más importante. Y si esto además es público, todavía mucho, ¿no? Más importante, porque no va a ser nada más para una familia, para 5 personas, sino para miles de personas. Entonces, yo creo que sí, eso sería para mí como, ¿no? Algo relevante. Aquí no me quiero ir sin preguntar esto, lo que usted comentaba sobre la pasión. Una persona que es talentosa creativamente, pero tal vez no es tan disciplinada, puede verse superada por alguien que a lo mejor no es tan talentoso creativamente, pero va a conferencias, le gusta, experimenta, se empapa de la arquitectura. Puede ser su Sin duda coincido 100% porque, digo, pues Picasso no hizo un cuadro, Picasso hizo miles de igual, ¿no? Este, que era alguien talentosísimo, pues no nos queda duda, pero si hubiera pintado 10 cuadros, ¿tú crees que hubiera llegado al Guernica? Pues no. Y yo creo que igual Messi o igual con Maradona, o sea, igual hay unos que nacen, otros que se hacen, como Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay como muchos caminos, ¿no? Y justamente creo que lo importante en este caso es saber cuáles son, ¿no? tus aptitudes y a partir de eso trabajar porque no hay nada que te pueda detener, ¿no? O sea, si no traes a lo mejor esa mano para dibujar, pues te haces 100 dibujos, 300 dibujos y ves el primero y luego ves el 1000, estoy seguro que el 1000, el dibujo 1000, ya va a ser algo sumamente potente. Entonces, sin duda, eso creo que también hay que decirlo, en la arquitectura no hay niños genios y eso hace que todos los que estudian arquitectura, si le dedican el tiempo, si son dedicados, si viven arquitectura, si viajan, conocen, platican y viven una vida como arquitecto, no tengo duda que van a ser grandes arquitectos. tienes que estar, pues, loco, ¿no? Por la pasión, por a lo que te quieres dedicar. No sé si te dedicas, eres médico, pues, a consumir, ¿no? Un chingo de información de medicina, ¿no? En este caso, pues, seguramente, pues, para algunas personas que no se dedican a esto, pues, dirán: "Ah, locos", ¿no? Pero quien o si quien se dedica a esto, pues, nos entendemos y el diálogo está, pues, pimponeando, ¿no? Sí, sí, yo creo que, a ver, me parece que sí es muy importante que te empieces a rodear en algún momento, pues, de gente que sea afín a ti, ¿no? O sea, afín y no necesariamente tienen que ser arquitectos, porque yo creo que la arquitectura está en muchos lados.
de pláticas que puedes tener de amigos pintores, escultores, pues de repente te puede venir una idea de un espacio. Entonces, como el hecho también de exponerte en el buen sentido o que los alumnos se expongan a procesos, a pláticas, es bien importante. Y eso no dejarlo de hacer nunca, porque el momento en donde ya llegas a un, digamos, a un estado donde dices, oye, pues ya tengo mi formulita, mi estado de confort, creo que dejas de reinventar o de crear. Creo que en este caso me parece que sí es muy importante siempre estar nutriéndote de una u otra manera. Y cada quien tiene una manera muy distinta de nutrirse. Hay gente, yo recuerdo que en una plática el arquitecto Ricardo Legorreta, él decía que antes de un proyecto le gustaba irse de viaje, ¿no? Y que ya después de ese viaje regresaba y empezaba a dibujar, que es su manera de cómo él se inspiraba o cómo le llegaban ciertas ideas. A lo mejor si estás en una vida tan cotidiana de estar resolviendo una y otra cosa, o sea, a lo mejor va a ser más difícil que te llegue. Entonces, cada quien seguramente va a encontrar la manera en cómo puede nutrirse y seguirse nutriendo y seguir, que digamos, sobre todo eso, seguirse nutriendo y no frenar ese conocimiento, eh, porque, pues, insisto, ahí yo creo que pierde todo el sentido y lo que vas a generar es repetición y más repetición. Creo que hay que seguirse arriesgando, hay que, yo creo que tener esa confianza que tienen los niños quinceañeros, que no les da pena nada, y aunque, pues, sí hagas cosas de cierta calidad, pues, de repente, pues, oye, yo le agradezco más a alguien que corre esos riesgos, y que no le salga tan bien, a alguien que no haya querido dar un paso más porque él qué dirán, porque no quería, pues, tener una casa o un proyecto que fuera como criticable, pero bueno, cada quien piensa de una manera distinta. En mi caso, yo espero, ¿no?, que, pues, lo que tenga yo de vida, pues, seguir, un poco, sí, explorando y meterle más ingredientes, más procesos, como por ejemplo, ahorita la inteligencia artificial, que yo soy realmente alérgico a la tecnología, pero que no obstante a ello, pues trato de meterla dentro de mi proceso, porque seguramente algo me va a ayudar para lo que estoy haciendo hoy, y si no me ayuda para hoy, me ayudará para el siguiente proyecto. Pero todo lo que tú le puedas meter en cuanto a herramientas, procesos, yo creo que va a ser algo sumamente bueno. Es importante evolucionar, no quedarse, ¿no? Aunque siento que has salido de contexto por algunos alumnos que tal vez que metas inteligencia artificial o sepas una cantidad de software no te hace mejor arquitecto, ¿no? Porque al final es la extensión de la mano y los softwares de tu mente. O sea, lo que tienes aquí, lo que alimentas con diferentes artes, es lo que proyectas. Arki, ¿cuáles son sus referentes? Dicen que somos un híbrido de Sin duda. lo que nosotros admiramos. Es que, ¿a quiénes admira usted? ¿Qué hay en su arquitectura? ¿Qué arquitectos hay ahí? Yo creo que los que me marcaron fuertemente, yo creo que Louis Kahn y Le Corbusier. O sea, recuerdo que siempre que me dicen: "Bueno, ¿en qué momento te encontraste con el material?". Pues fue justamente hojeando por ahí un libro en la biblioteca y me encuentro con la obra de Louis Kahn y que: "Oye, yo quiero hacer esto". No lo he logrado, pero espero algún día lograr. Pero sobre todo hablando del tema del material, yo no entendía, ¿no? Yo pensé que, pues, era un acabado, imagínate, iba yo en el segundo o tercer semestre. Yo lo veía más como un acabado, pero me parecía muy como, muy potente que el material era el mismo, ¿no? Y entonces la lectura era más como una escultura, como una cueva, que como una casa que, pues, le metes un color, o otro, y otro. Entonces, yo creo que eso me marcó y, por supuesto, también la parte de la geometría y de la espacialidad de Louis Kahn y también de Le Corbusier, ¿no? Claro que Louis Kahn yo creo que tenía una sensibilidad también muy fuerte, pero yo diría que esos son los 2. Y de ahí, híjole, la lista es larguísima porque, pues, obviamente esos son como los primeros grandes y buenos referentes, pero sin duda, pues, sigues teniendo muchas influencias y que inclusive, insisto, no nada más de, arquitectos, sino también de artistas plásticos, ¿no? Arki, pues muchas gracias por estar aquí en este espacio. Última pregunta. ¿Cuál sería el mensaje que
que le daré a sus alumnos? Con todo el bagaje que, pues yo creo que algo que quizás no les dicen mucho es que vayan y visiten obra. Yo soy un arquitecto que diseño y que construyo. Y me parece vital saber construir, porque el momento que sabes construir, sabes diseñar. Claro que hay gente que no necesariamente administra una obra, pero estoy seguro que en algún momento o visitaron obra, o supervisaron obra, o administraron obra, porque no saber, por ejemplo, cuánto pesa una lata de concreto, y yo sé que ya ahorita ya llega todo con trompo, ¿verdad? Pero saber cuántos tabiques puede agarrar un albañil y cómo se suben al andamiaje, o por ejemplo, cómo hablar de los procesos de tiempo. Sí, los procesos, los tiempos, la energía que requiere de un trabajador cuando te va a hacer un tablero, y luego, pues, cómo, tú vas a abonar para que esa lógica del diseño se vea reflejada en la lógica constructiva. Y cuando llega a haber esa lógica constructiva, llega a haber una parte eficiente, y que si hablamos que es una obra eficiente, llega a haber también una parte sustentable. Entonces, yo creo que sí, me parece que el que visiten obra, ya, o sea, desde que están estudiando, no les quita nada en el trayecto que van de su casa a la escuela, seguramente se van a encontrar 5 o 10 obras, le pides permiso al maestro de obras, te metes que te explique. Yo así fui, así digamos que me formé, y para mí hoy mi tercera universidad fue sin duda y sigue siendo la construcción. Amigos, pues ahí está el consejo del Arqui Refa Pardo, obra. Si quieren saber y estar metidos en la arquitectura al 100%, para saber diseñar hay que saber construir, porque ahí se ven tal vez los errores. A lo mejor diseñas locuras que no se pueden construir, tal vez, también puede ser. Pues estamos de manteles largos. Arqui, gracias por estar aquí, por compartir algunas palabras. Esperamos encontrarnos otra vez y seguir tal vez hablando de próximas obras. Seguro que sí. El Arqui Rafa Pardo, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias.